Bueno chicos, vamos a repasar clasificación de funciones, ¿sí? En el gráfico. Les voy a recordar primero que para que sea inyectiva, para saber la clasificación de la inyectividad y la sobreyectividad, debemos trazar rectas paralelas al eje X, ¿sí? Trazamos diferentes rectas paralelas al eje X, así, ¿está? Hacemos en línea del punto para diferenciar, ¿sí? Podemos trazar una o varias, ¿sí? Con una ya me alcanza. Para saber si es inyectiva, ¿qué tenemos que ver? Que no corte en dos puntos, ¿sí? Para la inyectividad tiene que cortar, la paralela tiene que cortar a la gráfica en un único punto. En este caso, esta no es inyectiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque corta en dos puntos. Para que sea sobreyectiva, yo tengo que analizar el eje Y, ¿sí? La gráfica tiene que cubrir todo el eje Y. ¿Por qué? Porque para que sea sobreyectiva, todos los elementos del codominio que pertenecen al eje Y debe tener un puntito en el eje Y. Por ende, esta no es sobreyectiva tampoco, ¿sí? ¿Por qué no es sobreyectiva? Porque hay elementos del eje Y que no tienen imágenes, ¿sí? No tienen imágenes. ¿Qué quiere decir imágenes? No pertenecen. Todos estos puntos para abajo, ¿sí? Supongamos que acá haya un menos 2, ¿sí? Desde menos 2 hacia abajo no tienen imágenes esta gráfica. Entonces no es sobreyectiva. Todos los elementos, ¿sí? Del gráfico tienen que tener una imagen. Todas las preimágenes, que en este caso son los que están en el eje Y, tienen que tener una imagen. Fíjense que acá observamos que no tienen imágenes esta flechita que yo dejé para ponerle acá, significa que la gráfica continúa. Fíjense cómo yo le digo, si yo quiero que sea sobreyectiva, tengo que decir que la función, ¿sí?, está definida de reales en reales mayores o iguales que menos 2, ¿sí? En este caso, cuando yo acoto así, de esta forma, ¿sí?, restrinjo el codominio, en ese caso sí es sobreyectiva, porque estoy diciendo, considerando solamente la gráfica desde menos 2 hacia arriba. No hay ninguna acotación, ¿sí? Por ende, no es sobreyectiva. Esto es lo que quiero que quede claro. Si yo quiero escribir, si yo quiero saber si es sobreyectiva, tengo que acotar el dominio de esta forma, ¿sí? La función definida de reales en reales desde menos 2 hacia arriba. Por eso coloco mayor o igual. Que quede claro, si no está restringido el codominio, no es una función sobreyectiva, ¿sí? Entonces, esto lo hice para que se entienda por qué no es. Fíjense cómo elementos de X, supongamos que yo tomo X igual, esto es 1, ¿sí? De X igual a 1, tiene menos 2 de imagen. Y no hay ningún elemento, yo voy tomando para los X, ¿sí?, y se van hacia arriba los valores, no van hacia abajo, van hacia los Y positivos. Entonces, todos estos elementos del codominio no tienen su preimagen, por ende no es sobreyectiva, ¿sí? Bien, voy con la otra. Trazo rectas paralelas. Trazo rectas paralelas, ¿sí? Una, me corta esta recta paralela, me corta en un único punto, ¿sí? Cuando me corta en un único punto es inyectiva, ¿sí? Es inyectiva. Tengo que ver la sobreyectividad. Todas las imágenes de Y tienen que tener preimagen. Fíjense, si yo trazo una recta paralela acá,
¿sí? Trazo una recta paralela acá. Y trazo una recta paralela acá. ¿Qué me indica esta flechita? Que esto sigue. Por ende, se va a cortar en un punto y va a tener una imagen, ¿sí? Esta preimagen que viene acá va a tener una imagen. Si yo extiendo esta flecha, sigue, ¿sí? Si yo extiendo, corta en un punto. Por ende, entonces también es sobreyectiva, ¿sí? ¿Qué significa? Vuelvo a aclarar. ¿Qué significa la sobreyectiva? Que todos los elementos acá de I, las imágenes de I, ¿sí? Tienen que corresponderse con un punto de la gráfica, ¿sí? ¿Está? Entonces, es inyectiva y es sobreyectiva, por ende esta función se dice que es biyectiva. Cumple las dos, por eso se dice que es biyectiva. Analizamos la otra gráfica ahora, ¿sí? Voy a girar un poquito. Analizo esta gráfica, ¿sí? Fíjense que esta gráfica tiene también una flechita que sigue infinitamente para los menos x, ¿sí? Y esta, que está acá, sigue hacia abajo para los menos y, ¿sí? ¿Qué analizamos? Si yo trazo una recta paralela acá, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que sigue mi gráfica, se corta en un punto. Si yo trazo una recta paralela acá, donde coincide esto, fíjense cuántos puntos, esto sigue, esta gráfica sigue. ¿Cuántos puntos? Todos estos puntos que están acá van a pertenecer al gráfico. Por ende no corta en un solo punto, ¿sí? Acá sí corta en un solo punto, pero acá arriba no. Todos estos, toda esta línea de la gráfica se corresponde con la paralela, por lo tanto no es inyectiva, ¿sí? Bien, vamos con la sobreyectiva. Los elementos de la gráfica, ¿sí? La gráfica tienen que tener, tiene que estar desplazado sobre el eje Y, ¿sí? Para acá. Entonces, todo esto, esta gráfica que sigue hacia acá, fíjense cómo los elementos acá no tienen, ¿sí? Acá sí, en el eje Y, si yo sigo extendiendo hacia el menos infinito, va a seguir teniendo imágenes, ¿sí? Preimágenes en X, ¿sí? Acá no, supongamos que acá es Y igual a 20, ¿sí? Los Y igual a 20 para arriba, ¿sí? No tienen, ¿sí? Los Y mayores o iguales que 20 no tienen, no pertenecen a la gráfica esta que está acá, ¿sí? Entonces no es sobreyectiva. ¿Está? Sí, la sobreyectiva es cuando todos los elementos de la preimagen tienen una imagen en el eje Y, tanto en el positivo como en el negativo, ¿sí? En una función real. Analizamos esta. Está acá. Fíjense que mi flechita sigue. Indica que sigue. Si yo trazo diferentes rectas paralelas, ¿sí? Pues supongamos que trazo fuera de acá. Sí, voy a ver si se ve porque... No, no se ve. Ahí. Esta gráfica, ¿sí? Voy a acercar ahí. Esa gráfica, si yo trazo distintas rectas paralelas, acá, ¿sí? Esta flecha me indica que sigue el gráfico hacia el menos infinito y sigue hacia el más infinito. Corta en un único punto, entonces es inyectiva. La paralela corta en un solo punto es inyectiva. También va a ser sobreyectiva, ¿por qué? Porque todos los elementos acá, en el eje X, va a tener una imagen en la gráfica. Los elementos del menos X va a tener una imagen, porque esto sigue en la gráfica también, por ende también es sobreyectiva ese gráfico, ¿sí? Bien, vamos a escribir, ¿sí? Esto debe ser así, es inyectiva y sobreyectiva también, ¿sí? Ahora esta, fíjense cómo esta sigue hacia abajo. Esta es muy parecida también
Aquella, si yo trazo paralela, ¿sí? Se corta ya en 1, 2, 3 puntos. Inyectiva no es. No es inyectiva. ¿Sí? Inyectiva. Y sobreyectiva no va a ser. ¿Por qué? Porque los elementos de acá no tienen, ¿sí? No pertenecen a la gráfica. Por eso no es sobreyectiva. Acá sí. Los elementos de acá sí van a pertenecer. ¿Por qué? Porque la gráfica sigue. ¿Está? Entonces, no es tampoco sobreyectiva. Y la última gráfica, que es una función constante, si vamos a suponer que acá hay i igual a 5, ¿sí? Este es el punto 5. Ese es el punto 5, ¿sí? Fíjense que la gráfica va para la izquierda y para la derecha, continúa. O sea, que todos los elementos de X van a tener la misma imagen, ¿sí? Le hago así a mano alzada para que se entienda, ¿sí? Si yo sigo extendiendo, va a tener la misma imagen, ¿sí? Fíjense, los elementos de X, ¿sí? Todos los elementos de X van a tener la misma imagen. Por ende, si trazo la paralela, ¿sí? Acá ya quedan elementos que no son, que no pertenecen a la gráfica. No es sobreyectivo, ¿sí? ¿Sí? Estos elementos no tienen imágenes. Fíjense, de acá para abajo no tienen preimagen, ¿sí? No pertenecen a la gráfica, ¿sí? Y la función tampoco es inyectiva porque si yo trazo la paralela, tienen todos los puntos en común, entonces tampoco es inyectiva. ¿Sí? No es. Me gustaría aclararle algo acá. Voy a borrar eso. ¿Sí? Esto. Bueno, voy a limpiar todo para... Todo. Para que quede más prolijo. ¿Sí? Borro todo. Y le muestro. Yo tengo una función cuadrática. F de x igual a x al cuadrado más 1. Y después tengo esta otra. F de x igual a menos x al cuadrado más 1. ¿Sí? Dibujo una primero. ¿Sí? Esto es menos x, esto es y, x, y. ¿Sí? Acá está 1. ¿Sí? Esta sería mi función. Esto sigue. Esta es la representación gráfica. La otra es negativa. Bueno, ya gráfico. Si yo quiero que esto, ya analizamos que las funciones cuadráticas no son inyectivas y tampoco son sobreyectivas, ¿sí? Se cortan 2 puntos. ¿Está? Si yo quiero que sea sobreyectiva, este es mi punto 1. Yo tengo que decir la función f de x definida de reales en reales. Este es el dominio y este es el codominio. Mayores o iguales que el punto 1. ¿Sí? Tal que f de x es igual a x al cuadrado más 1. En este caso, así como está definida, la función sí va a ser sobreyectiva. ¿Por qué? Porque yo estoy dando una condición en el codominio. La función solamente estoy considerando desde el 1 hacia el más infinito en el dominio. Si yo considero desde el 1, todas acá, ¿sí? Todos estos puntos de x, ¿sí? En este caso sería de x, van a tener
esa imagen, ¿sí? Ahí, ¿sí? Y van a seguir. Entonces, en ese caso sí es sobreyectiva. ¿Está? Fíjense, le muestro. Ahí, va a ser sobreyectiva. En ese caso va a ser sobreyectiva. Entonces, analizando la fórmula sin el gráfico, ya sabemos que las funciones cuadráticas no son sobreyectivas, exceptuando que condicionemos el codominio. Este es el codominio, ¿sí? En ese caso sí va a ser sobreyectiva porque estoy considerando solamente el codominio desde 1 hacia el más infinito. En esta fórmula, ¿sí? Donde la parábola va a ser invertida. Así le va a quedar el gráfico de la parábola. Está al revés, sería de esta forma. En este caso, ¿cuál voy a tener que condicionar? A ver, díganme ustedes, a ver, a partir de qué valor del codominio va a ser sobreyectiva. Eso le voy a dejar como tarea para que lo hagan ustedes.